Adelante, doctor Gaspar, estamos listos. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy, viernes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, más bien de una patología que a veces queda como un poco relegada, a la cual no le ponemos la atención necesaria. Y si bien es una patología que no tiene una mortalidad como otras que hemos visto anteriormente, sí es, ¿cómo se llama?, causa común de molestias al paciente que, ¿cómo se llama?, no lo dejan realizar incluso sus actividades diarias, ¿verdad? Como les digo, tal vez no es algo tan crítico como otras enfermedades, pero es algo que constantemente está ahí molestando día a día y que pues sí puede llegar a ser muy desesperante en primer lugar e incluso hasta incapacitante en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces vamos a tocar el tema que es síndrome de intestino o de colon irritable, ¿verdad? Para que dar un poco más de luz sobre esta enfermedad y para entender por qué es igualmente importante tratarla y controlarla que otras patologías que hemos visto anteriormente. Así que los dejo con el doctor Luis Real. Adelante. Buenas tardes a todos. Pues en esta tarde me toca hablar a mí sobre el síndrome del colon irritable. Mi nombre es Luis Enrique Real Sunux. Eh, Vamos a ver lo que son la definición y epidemiología, sus manifestaciones clínicas, fisiopatología, los criterios diagnósticos, el tratamiento y algunas conclusiones. Pues la definición de esa patología, pues es un trastorno digestivo caracterizado por alteraciones de lo que son los hábitos intestinales y dolor o malestar abdominal en ausencia de lo que son anomalías estructurales detectables. El síndrome de intestino irritable, pues este es un trastorno, como ya lo dijo el doctor, funcional, es muy común. Pues esta afección crónica, como ya lo dijimos, está caracterizada por dolor y las alteraciones del hábito. En la epidemiología, pues la prevalencia mundial de este síndrome pues, es del 10 al 20%. Es un trastorno gastrointestinal más comúnmente diagnosticado. Eh, este es un trastorno, digamos, que afecta a los individuos de todas las edades. A menudo se manifiesta en la infancia, aunque la prevalencia máxima puede ser en la edad adulta temprana, ya que la mayoría de los pacientes pues va a iniciar con síntomas antes de los 45 años. Los individuos de mayor edad van a tener con mayor frecuencia menos frecuencia, perdón, notificada. Y se establece el diagnóstico de síndrome en mujeres 2 o 3 veces más que en varones y van a constituir lo que son el 80% de la población con esta enfermedad más grave. En las manifestaciones clínicas, pues los síntomas fundamentales van a ser lo que es el dolor o molestias abdominales. Pues estos síntomas van a mejorar con lo que son la defecación o bien pueden relacionarse con cambios de la frecuencia de las evacuaciones o la forma de las heces. Eh, pues como ya dijimos, el dolor abdominal pues es digamos, es el más importante en los criterios diagnósticos actuales para diagnosticar esta patología. Eh, la intensidad y la ubicación pues, de este dolor van a ser muy variables. Este con frecuencia va a ser de tipo episódico y de tipo cólico. Puede ser un dolor tan leve pues, que en los pacientes pues, se les va a pasar por alto o pueden ser, digamos, muy graves que pueden interferir con sus actividades cotidianas. Pero a pesar de ello, casi nunca, digamos, se va a observar desnutrición en esos pacientes. Eh, pues la privación del sueño, pues también es rara porque el dolor abdominal, digamos, va a aparecer casi siempre durante las horas de vigilia.
Pues aunque los que sufren de esta patología, digamos, intensamente, pues se pueden despertar repetidas veces por la noche y en consecuencia causarles dolor nocturno. El dolor abdominal, pues este se puede exacerbar con las comidas o la tensión emocional y se van a resolver con la expulsión de gases o a la defecación. También menciona que a menudo las mujeres señalan que sus síntomas empeoran durante las fases de su menstruación. Tenemos la alteración de los hábitos intestinales. Podemos decir que esta es la manifestación clínica más constante de esta patología. Pues las características que más van a predominar van a ser el estreñimiento alternado con diarrea, aunque por lo general con predominio de uno de los dos. Al principio, pues los pacientes que sufren esta patología con estreñimiento va a ser episódico, pero con el tiempo, digamos, se va a volver continuo y cada vez más intratable con ya laxantes. Por lo regular, las heces van a ser duras y de calibre estrecho. Tal vez esto como se ve reflejado por la deshidratación excesiva que va a sufrir el paciente, provocada por la retención prolongada en el colon y el espasmo. La mayoría pues, de estos pacientes también van a experimentar lo que va a ser una sensación de evacuación incompleta, pues lo que les produce intentos repetidos de defecación en un corto periodo. Los pacientes que tienen predominio de estreñimiento, pues esto pueden sufrirlo durante semanas o meses y a veces puede ser interrumpido por breves lapsos de diarrea. En otros casos, pues la diarrea va a ser el síntoma predominante. La forma de las deposiciones van a ser poco voluminosas, las heces van a ser blandas y casi siempre van a ser menores a 200 mililitros. También tenemos lo que son los gases y las flatulencias. Los pacientes, pues, cuando les realizamos exámenes, pues se van a quejar a menudo de lo que es distensión abdominal y también van a mencionar que tal vez tienen un incremento de los eruptos o flatulencias. Y pues esto se va a atribuir a lo que va a ser un aumento del gas intestinal. Pues aunque algunos enfermos con estos síntomas tienen en realidad una mayor cantidad de gas, pues estos van a, digamos, van a ser normales, perdón, van a ser normales, igual que las personas que están normal. Muchos de los individuos con este trastorno del tránsito de cargas de gases intestinales y menor tolerancia a estas, estos pacientes pues van a tender a experimentar reflujo de gas desde la porción más distal del intestino hasta la más proximal, lo que podría explicar los eruptos. También tenemos los síntomas del tubo digestivo alto, pues esto se ha observado que el 25 al 50% de los enfermos con esta patología va a referir lo que es dispepsia, pirosis, náusea y vómitos, lo que sugiere que tal vez estén afectadas otras áreas del intestino además del colon. Tenemos ya en la fisiopatología, pues aún esta enfermedad no se conoce tan bien, digamos, no está bien explicada, pero se han propuesto, digamos, varias causas. Entre ellas podemos mencionar lo que va a ser una actividad anormal motora y sensitiva del intestino, también una disfunción nerviosa central, trastornos psicológicos, inflamación de la mucosa, estrés y se han propuesto también factores como la malabsorción de ácidos biliares y la disbiosis intestinal. Entre las anomalías motoras gastrointestinales, pues las personas con este síndrome pueden presentar mayor cantidad motora
rectosimoidea, incluso 3 horas después de consumir una comida. De modo similar, la insuflación de los globos intrarrectales en los individuos con esta patología, en quienes predomina la diarrea o el estreñimiento, va a producir una notable actividad contráctil desencadenada por lo que va a ser la distensión, y dicha actividad puede ser prolongada. También se han evidenciado registros del colon transverso, el colon descendente y sigmoides, que muestran que el índice de motilidad y la amplitud máxima de las contracciones propagadas de alta amplitud en los pacientes con esta patología, pues propensos a la diarrea, fueron más altos que en los individuos sanos, lo cual se relacionó con un tránsito colónico rápido y se acompañó de dolor abdominal. Tenemos la hipersensibilidad visceral, al igual que sucede en los estudios de actividad motora, pues estos pacientes tienen con frecuencia respuestas sensitivas excesivas a los estímulos viscerales. También la frecuencia de las percepciones de intolerancia a alimentos es cuando menos 2 veces mayor en estos pacientes que en la población general. También se ha mencionado un dolor postprandial, y pues se vincula de forma cronológica con la penetración de lo que va a ser el bolo alimentario en el ciego. Esto se ha evidenciado en el 74% de los enfermos. Por otra parte, algunos pacientes han referido que el ayuno prolongado pues les acompaña una notable mejoría de los síntomas. También la insuflación de un globo rectal produce sensaciones tanto indoloras como dolorosas, con volúmenes más bajos en pacientes con síndrome de colon irritable que en los sujetos sanos, sin alterar la tensión rectal, lo que sugiere una disfunción aferente visceral. También tenemos los trastornos de la regulación del sistema nervioso central, pues hay relación clínica de los trastornos emocionales y el estrés con la exacerbación de los síntomas, así como también la respuesta terapéutica a los tratamientos que actúan sobre la corteza cerebral, pues estos sugieren de manera clara que la participación de los factores del sistema nervioso central interfieren en la patogenia de esta enfermedad. También se han hecho estudios así, digamos, de imágenes del encéfalo, y pues se han observado que en respuesta a la estimulación colónica distal, una parte de nuestro cerebro, lo que es la corteza del cíngulo, pues participa en los procesos de atención y la selección de respuestas, lo que presentó mayor activación en los pacientes con esta patología. Además, también se evidenció que también la activación del lóbulo prefrontal, pues como ya conocemos, contiene una red de vigilancia, con lo cual si se activa es porque, digamos, se incrementa el estado de alerta. Esto puede, digamos, presentar una forma de disfunción cerebral que ocasiona mayor percepción a lo que es el dolor visceral. Entre las manifestaciones psicológicas anormales, pues hasta un 80% de los sujetos con esta patología se identifican rasgos psiquiátricos anormales, en particular en los atendidos en los centros de referencia, pero sin embargo no predomina alguna entidad psiquiátrica particular. También tenemos el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, pues esta puede inducirse por infecciones del tubo digestivo. En un estudio donde se analizaron antecedentes de una enfermedad aguda similar a la gastroenteritis, pues este estudio pues estuvo compuesto más bien por mujeres, y en esto se pudo observar que afecta a las de menor edad y no a las de mayor, y también que evidenció que entre los factores de riesgo para que surja un síndrome de intestino irritable postinfeccioso figuran lo que son
en orden de importancia lo que va a ser la larga duración de la enfermedad inicial, los efectos tóxicos de la cepa bacteriana infectante, el tabaquismo, los marcadores de inflamación en la mucosa y la depresión también, hipocondriasis y sucesos adversos de la vida en los 90 días anteriores. Eh, los microorganismos que intervinieron en la infección, pues de este estudio son lo que son Campylobacter, Salmonella y Shigella. También está la activación inmunitaria e inflamación de la mucosa. En algunos sujetos, pues, presentan signos persistentes de inflamación mínima de lo que es la mucosa. También hay participación de los linfocitos y mastocitos activados y se puede ver una mayor expresión de lo que van a ser las citocinas proinflamatorias. Entre la fisiopatología, pues también tenemos lo que es la alteración de la flora intestinal, ya que se ha detectado en esta enfermedad una elevada prevalencia de lo que es la proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado. Eh, También, pese a su falta de consenso en las diferencias microbianas exactas, en términos generales, pues los pacientes con esta enfermedad van a tener menores proporciones de bacterias como son los géneros de Bifidobacterium y Lactobacillus. También un incremento en la proporción de los que son los firmicutes y bacteroidetes. Ya entre los criterios diagnósticos del síndrome del intestino irritable, pues en Solo, eso Luis, antes de que continúe, deme chance. sí. Entonces, jóvenes, ahorita con lo que ha presentado Luis de las manifestaciones clínicas y la fisiopatología, pues tomen en cuenta cuáles son los síntomas comunes que da esta enfermedad, ¿verdad? Y algo muy importante es que la diarrea también suele ser parte del cuadro clínico, porque muchas veces cuando pensamos en diarrea nos vamos automáticamente a un origen infeccioso, viral, sobre todo bacteriano, y se nos olvida que también forma parte de esta patología que es pues muy común, como vieron en la parte de epidemiología. También, así como vimos cuáles son los síntomas y signos, ¿cómo se llama?, comunes, también hay que prestar atención cuando estos se mezclan con otros que realmente no van con síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, si, ¿cómo se llama?, los síntomas suelen aparecer agudamente, si se asocian con pérdida de peso, con anorexia, con fiebre, con hemorragia gastrointestinal inferior, con intolerancia, por ejemplo, al gluten. Entonces, ahí ya nos hace pensar, ok, esto puede ser que no sea síndrome de intestino irritable, a pesar de que tenga los demás síntomas que ya vimos. Entonces, esto nos obliga a ir a buscar algo más. Porque cuando recuérdense, aquí no tendría que haber pérdida de peso, no tendría que haber fiebre, aunque sea una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? O sea, no va este tipo de síntomas con nosotros. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, ok, no me tengo que ir solo por lo fácil, por así decirlo, sino aquí sí tengo que buscar un poquito más. Y con la parte de fisiopatología, ¿verdad? Recuerden que muchas veces desestimamos el estrés y, ¿cómo se llama?, la ansiedad o depresión como causas de esta patología. Entonces, porque a veces pacientes que tienen esto, que evidentemente tienen algún estresor que se los está provocando, a veces, y no es que yo que esté mal, ¿verdad? Nos vamos a buscar otras cosas, tal vez un poquito más complicadas, pensando, esto puede ser algo más, ¿verdad? Como las demás, ¿cómo se llama?, causas en fisiopatología que vimos. Pero como les digo, no lo sobreestimemos. O sea, si el paciente tiene un claro estresor o algo que nos esté incluso mencionando, mire, cuando me pasa esto, empiezo así. Entonces, no hagamos caso omiso a eso y vayamos a buscar cosas más extrañas o cosas más severas, ¿verdad? Sí,
podemos, por historia clínica, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos comenta el paciente, determinar que esto es lo que le está dando esta patología. Si dieron cuenta, hasta el 80% de pacientes con esto tiene alguna situación psiquiátrica, ¿verdad? No quiere decir que tenga un trastorno psiquiátrico como, no sé, trastorno de personalidad múltiple o manía, hipomanía. No se trata de algo de ese nivel. Se trata de cosas tan, ¿cómo se llama? Menos destructivas, por así decirlo, como una ansiedad generalizada, cosas que se pueden manejar, ¿cómo se llama? Incluso a veces solo con terapia psicológica y no psiquiátrica necesariamente. Entonces, como les digo, no sobreestimen esto, ¿verdad? Se los cuento porque me ha pasado con pacientes que he visto que, pues, según todo lo que cuentan, se determino que es estrés, que es ansiedad lo que están teniendo y que eso es el detonador de esta situación. Y como que no les convence, van con otros médicos que les hacen un sinfín de exámenes más y al final llegan a la misma conclusión, ¿verdad? Porque la gente no quiere darle crédito, por así decirlo, al estrés de un montón de patologías que puede causar o detonar. Entonces, como les digo, tampoco es que entonces todo va a ser estrés, no, ¿verdad? Pero sí, algo claro, váyanse por esa vía, trátenlo por esa, ¿cómo se llama? Por ese camino y van a ver que en un gran número de veces sí va a ser esa la solución. Bueno, continúe, Luis. Gracias. Pues, como había dicho, los criterios diagnósticos del síndrome de intestino irritable, pues en esto, digamos, no hay marcadores diagnósticos claros para esta enfermedad, por lo que su diagnóstico, pues en esto nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas. El diagnóstico de esta patología, pues comienza con lo que va a ser una historia clínica detallada. Aparte de evaluar esta historia clínica detallada, pues es importante también tomar en cuenta la cronicidad de los síntomas. Aquí tenemos dos criterios, tenemos el criterio de Menning y el criterio de Roma 4. Pues en los criterios de Menning podemos decir que para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, pues debe de haber 3 o más criterios positivos. Entre ellos está alivio al dolor con la defecación, heces pastosas al inicio del dolor asociado a un aumento de los movimientos intestinales, distensión abdominal visible, diarrea con moco, sensación de evacuación incompleta. Y entre los criterios de Roma 4, pues para establecer el diagnóstico, pues debe de haber dolor abdominal recurrente por más de un día a la semana por 3 meses o más durante los últimos 6 meses previos al diagnóstico, asociado a 2 o más criterios positivos. Entre estos tenemos el dolor asociado a la defecación, los cambios en la frecuencia de las heces y también los cambios en la apariencia de las heces. Aquí podemos observar lo que es un algoritmo del diagnóstico de esta enfermedad. Pues el diagnóstico de esta debe de establecerse en lo que es basándonos en 4 aspectos claves. En el primer lugar está la anamnesis más criterios. En segundo, la exploración física. En el tercero, pruebas de laboratorio mínimas. Y la 4 está la colonoscopía y otras pruebas adecuadas, pues si estas van a estar indicadas clínicamente. Como ya dijimos, la anamnesis, pues los criterios clínicos, dolor abdominal de promedio mayor a un día a la semana en los últimos 3 meses, con un inicio de los síntomas al menos hace 6 meses. Esto asociado a lo que es la defecación o algún cambio en el hábito intestinal. Como ya dijimos, el dolor abdominal debe cumplir como mínimo 2 de los siguientes 3 criterios siguientes. Relacionado con la defecación, asociado con cambios de la frecuencia de las heces, y también asociado con cambios en la forma, digamos, el aspecto de las heces. También tenemos algunos criterios que refuerzan el diagnóstico, como el patrón intestinal variable, mayor a 3 formas de heces distintas a la semana. Esto para un síndrome de intestino irritable con diarrea.
fuerza excesiva durante la defecación, necesidad imperiosa de defecar. También tenemos lo que es la duración de los síntomas, su cronicidad, la presencia de otros perdón, de otros trastornos funcionales digestivos, también determinantes psicosociales. También tenemos la ausencia de síntomas de alarma y riesgo familiar. Como ya lo había mencionado el doctor, pues es importante tomar los signos de alarma a la hora de hacer el diagnóstico de esta patología, pues esto pues nos va a ayudar a identificar otros diagnósticos diferenciales de lo que es esta patología, que pueden ser potencialmente mucho más graves. Pues como ya lo había mencionado, el doctor, los signos de alarma va a incluir lo que son la pérdida de peso involuntario, esto mayor al 10% en 3 meses, el despertar nocturno debido a síntomas gastrointestinales, está la sangre en las heces, antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal, el uso reciente de antibióticos y la fiebre. En estos podemos mencionar, digamos, diagnósticos diferenciales, porque podemos destacar otras patologías que pueden dar estos problemas, como son las patologías tiroideas, la infección por Clostridium, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, está la diverticulitis, la colitis microscópica y las neoplasias intestinales. Tenemos lo que van a ser las pruebas de laboratorio. Podemos pedir lo que va a ser un hemograma, PCR, un perfil tiroideo, pruebas serológicas de celiaquía en síndrome de intestino irritable sin estreñimiento, análisis de las heces, podemos analizar lo que son bacterias, parásitos y huevos. También está la calciprotectina fecal, que si se sospecha de inflamación del colon, sobre todo en aquellos pacientes con síndrome del intestino irritable con estreñimiento. También están, digamos, si están presentes los signos de alarma, pues es necesario realizar a un paciente una colonoscopía. Pues entre los criterios para diagnosticar esto para hacerlo, tiene que ser un paciente de mayor de 45 a 50 años, diarrea acuosa persistente y frecuente. También descartar lo que va a ser una colitis microscópica con biopsia y la ausencia de respuesta al tratamiento. Aquí tenemos criterios diagnósticos digamos, para saber qué tipo de síndrome va a tener nuestro paciente. Están los subtipos del síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento. Este va a ser con mayor a 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol. Como pueden observar, la escala de Bristol, esto lo clasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Pues la tipo 7 va a ser la acuosa, va a ser diarrea, y la tipo 1 pues van a ser trozos duros separados, que será un estreñimiento importante. Tenemos el síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea. Esto es mayor a 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 6-7 y menor al 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 1-2. Tenemos el síndrome del intestino irritable con hábitos intestinales mixtos. Mayor a 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 1-2 y mayor al 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 6-7.
el síndrome del intestino irritable no clasificado, pues los pacientes cumplen con los criterios para el diagnóstico del síndrome intestino irritable, pero su patrón de heces no se puede categorizar en ninguno de los otros subtipos. Ya en el tratamiento, pues el tratamiento pues, de este síndrome del intestino irritable pues, nos va a requerir lo que va a ser un enfoque multidisciplinario debido a lo que va a ser su heterogénesis. Pues en esta se debe iniciar identificando el subtipo del síndrome del intestino irritable, como ya vimos anteriormente. Y también los pacientes pues deben estar tranquilos sobre el curso de su enfermedad. También es muy importante explicar las distintas terapias a nuestro paciente para lograr un correcto apego al tratamiento. Y en este síndrome pues existen medidas farmacológicas y no farmacológicas que pues han demostrado mejorar considerablemente los síntomas. Aquí podemos ver en la tabla los espectros de gravedad de este síndrome, que los clasifica en leve, moderado y grave, perdón. La prevalencia está en uno de ellos, la correlación con las funciones intestinales, síntomas constantes, dificultades psicosociales, problemas de la atención a salud, tipo de atención, pues la conducta terapéutica en caso de que los pacientes presenten un síndrome del intestino irritable leve, pues estos pueden recibir atención en servicios de atención primaria. También el tratamiento va a comprender casi siempre en lo que va a ser una enseñanza, tranquilización verbal y también modificaciones en su dieta y el modo de vida. Aquí podemos observar los fármacos que podemos usar en estos pacientes. En el caso de los pacientes que sufran un síndrome de intestino con predominio de diarrea, pues los tratamientos van a incluir fármacos enteroactivos como antiespasmódicos, antidiarreicos, los fijadores de ácidos biliares y los nuevos moduladores de la serotonina. En el caso de los pacientes que sufran síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, pues el consumo de mayor fibra insoluble y también el uso de productos osmóticos como el polietilenglicol también va a permitir alcanzar resultados satisfactorios. Aquí podemos ver los fármacos como por ejemplo los antiespasmódicos van a ser utilizados independientemente del subtipo de esta patología y representan la primera línea para aliviar el dolor abdominal, tipo cólico y espasmos. Los antidiarreicos, estos están indicados, como ya mencionamos, en aquellos que tienen un predominio de diarrea. La loperamida, pues este es un fármaco que se usa frecuentemente. Este actúa prolongando el tránsito intestinal. Este fármaco mejora la consistencia de las heces. Está los antagonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina. Podemos mencionar el alocetrón y el ondansetrón. Pues estos tienen un efecto sobre las neuronas entéricas, periféricas y centrales que afectan la regulación del dolor visceral, las secreciones gastrointestinales y el tránsito colónico. También tenemos lo que son los laxantes. Estos pues son utilizados para aquellos pacientes que presentan síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Dentro de los más comúnmente utilizados, pues se puede mencionar lo que es la lactulosa, la leche magnesia y el polietilenglicol. También están los antidepresivos en aquellos pacientes que sufran un cuadro grave. Los antidepresivos tienen pues, propiedades analgésicas, además de mejorar el estado de ánimo del paciente. Los antidepresivos tricíclicos pues, no, van a reducir el tiempo de tránsito intestinal por sus efectos anticolinérgicos.
lo que favorece su uso en aquellos que tienen un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. Están los probióticos también. Estos son utilizados para lograr una homeostasis en la microbiota intestinal, y también están los secuestradores de sales biliares, como la colestiramina, que se une a los ácidos biliares, lo que puede aumentar el tiempo de tránsito de las heces. Y como conclusiones, pues podemos decir que el síndrome del intestino irritable, pues este es un trastorno en el cual no se han identificado alteraciones patognomónicas, y por tanto su diagnóstico va a depender de la identificación de las manifestaciones clínicas positivas y la eliminación de otras afecciones orgánicas. También que el tratamiento de cada paciente debe de ser individualizado de acuerdo con el subtipo de síndrome de intestino irritable que presente. Además, la terapia debe ser multidisciplinaria y orientada con respecto a los factores de riesgo de cada paciente. El síndrome de intestino irritable, pues, es una condición prevalente y multifactorial con un alto impacto socioeconómico que afecta de manera significativa a la calidad de vida de los pacientes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues como ven, no es un tema tan extenso, ¿verdad?